aprender. Entonces, vamos por acá. Bien, para ello necesito un multímetro. Alcánzame el multímetro de allá, por favor, el que está suelto. Diego Rubén dice, hola, profe, estoy... A ver, vagoneando. No quedó el Redmi 9T, dice CPU, RAM, no prende, dice. Batallando pueda que sea. Está compartido, dice, gracias, colega. Tecno, pilas, saludos. ¿Cómo estamos? Gracias, mi hermano. Servicio técnico dice, ¿qué vamos a reparar hoy? Nada de reparaciones, mi hermano. Hoy vamos a complementar algo. Vamos a hablar algo del multímetro. Vamos a hablar de la unidad de medida que utilizamos en diodo. Caída de tensión. Vamos a complementar eso. Hoy vamos a hacer una pequeña clase de esto, ¿no? De este tema. Y mañana complementamos el por qué. ¿De dónde nace esta pequeña clase? Y aclararles a ustedes, estimados colegas que están empezando. ¿Por qué nace esta pequeña clase? Es por lo que uno ve en las redes sociales que hay colegas que están empezando y cuando hacen un diagnóstico, cuando están empezando a medir, ellos se confunden que todo lo que pita es tierra, que todo lo que da una caída de tensión demasiado baja es tierra y es corto. Entonces, por eso yo quiero es complementar esto de la unidad de medida en lo que sería diodo. ¿Qué medimos en diodo? Prácticamente, eso es lo que vamos a ver, estimados colegas. Gracias por seguirse sumando. Servicio escándalo, dice Servicel escándalo, dice saludos. Bien, entonces, colegas, vamos a empezar, ¿ya? Miren, estimados colegas, nosotros a diario vamos a estar utilizando, ¿qué? Cuando intentamos reparar un multímetro, ¿no? La unidad de medida para todos, esto no es secreto para nadie, la que más utilizamos, ¿cuál sería? A diario utilizamos lo que sería diodo, ¿verdad? A diario estamos utilizando lo que sería caída de tensión, señales de referencia. Prácticamente desde ahí nace un diagnóstico, ¿no? Llega un equipo apagado por cualquier falla, veamos si tiene conexión en diodo. Eso es lo que hacemos a diario. Todo técnico hace eso. Eso no es un secreto para nadie. Pero lo que yo quiero es complementar es qué medimos en diodo, o sea, qué estamos viendo en diodo, qué realmente cuando medimos una línea en general, qué medimos ahí, cuál me está dando esa señal de referencia. Entonces, por ahí vamos nosotros a empezar, estimados colegas. Esto es para los colegas que están empezando, la verdad, o algunos colegas que quizás tengan un conocimiento intermedio y todavía no complementan de qué medimos en diodo y en algunas ocasiones cometemos errores porque no sabemos bien el significado, el por qué y el cuándo está bien o está mal en señal de referencia en diodo. Entonces, de ahí vamos a partir. ¿Quién más está por acá? Dice Wilber Rodríguez, dice, hola, profe, buenas tardes, saludos, colega, ¿cómo estamos? Entonces, de ahí vamos a hacer el punto de partida, ¿no? En diodo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Prácticamente tenemos es nuestro multímetro, ¿no? El mejor amigo del técnico, nuestro multímetro, sin importar la marca y modelo, pues siempre vamos a estar nosotros utilizando a diario un multímetro. ¿Qué es lo que vamos a utilizar en esta clase, en este tema? Pues vamos a hablar algo así bien simplificado, pero bastante detallado para que usted pueda aprender y sacarle provecho a esta pequeña clase de qué medimos en diodo prácticamente, ¿no? Entonces tenemos acá nuestro multímetro y ya está. En diodo prácticamente. Vamos a hablar de la unidad de medida en diodo. Bien. Comúnmente, estimados colegas, pues si nosotros medimos en diodo, pues prácticamente es para medir un componente, ¿no? Un semiconductor. Existen tipos de diodos, pero no vamos a entrar a ello. Recuerden que OttoCell no está enfocado en lo que sería teoría, solamente simplifica y que sea algo bastante claro para que usted pueda avanzar. En este caso hablaremos en diodo en general, la unidad de medida, y eso sería todo, ¿no? Porque si nosotros comprendemos o sabemos que existen tipos de diodo y cada diodo va a cumplir cierta función dependiendo de la configuración que le instale el fabricante, ¿ok? En este caso, los ingenieros que fabrican o ensamblan estos tipos de placas PCB o placas MAI, ¿no? En este caso vamos a empezar un punto de partida. ¿Cuál sería? Que nosotros cuando estamos midiendo en una placa PCB se conoce que existen dos tipos de medidas. Prácticamente, ¿cuál sería? Pues sería la placa activa, cuando la placa está siendo alimentada, ¿no? Se le conoce placa activa, cuando la placa está alimentada con un voltaje. Pero cuando nosotros estamos midiendo, ya no sea seguimiento de voltajes o no sea relacionado a encontrar una línea que mantenga un voltaje o que trabaje un voltaje, pues ya se le conoce que trabajamos en placas pasivas.
¿Qué sería placas pasivas? Que prácticamente no tienen una alimentación. Pero ahora, cuando nosotros utilizamos la unidad de medida en diodo, hay que nosotros comprender e interpretar que prácticamente el multímetro pasa a ser una fuente de alimentación para que a través de él yo pueda ver en números qué es lo que estoy midiendo o cuáles son las señales de referencia que yo voy a medir, incluyendo al componente. Entonces, en pocas palabras, resumiendo así, cuando nosotros medimos en cualquier unidad con nuestro multímetro, el propio multímetro pasa a ser ¿qué? Una fuente activa. ¿Por qué? Porque emite un voltaje. Y de ahí va a ser de cómo nosotros vamos a ir comprendiendo todo esto. Entonces, aquí yo tengo una placa que no está siendo alimentada, ¿no? Sería una placa pasiva. Pero cuando yo ingrese a medir cualquier línea o a un solo componente en diodo, pues prácticamente el multímetro está pasando a ser una pequeña fuente de alimentación, prácticamente que va a suministrar un voltaje y una corriente, una tensión, cuando yo empiece a medir. Bien, entonces desde ahí nosotros vamos a empezar. ¿De qué es lo que nosotros miramos en nuestro multímetro? ¿Ok? ¿Qué medimos? ¿Qué vemos en calidad de tensión? Aparte de medir un componente en diodo. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto, colegas? Que cuando nosotros tenemos nuestro multímetro en la unidad seleccionada, que sería diodo, pues prácticamente aquí en mis cables, en mis puntas de mi multímetro, prácticamente ya está siendo recorrido o suministrado con un voltaje, con una voltaje y una tensión, ¿ok? Si tengo voltaje, tengo corriente. Ojo, estimados colegas, esto estaría por demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mismo multímetro pasa a ser una fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque en esta unidad de medida yo tengo un voltaje. Aquí yo tengo un voltaje. Esto siempre se les ha explicado y se les ha mencionado. Claro está que en videos anteriores, ¿no? Que ya van quedando prácticamente atrás. Y hay colegas nuevos que quizás recién están empezando en lo que es la electrónica, recién están quizás aprendiendo a realizar medidas en una placa PCB, en una placa MAI, pues prácticamente se confunden un poco en la unidad de medida en diodo. Entonces aquí vamos a simplificar eso. Entonces nosotros tenemos acá un voltaje. En diodo tenemos un voltaje. Casi en las otras unidades de medida también tenemos un voltaje, ¿ya? Pero no vamos a hablar de ello, pero hay que tomar en cuenta que si vamos a resistencia, si vamos a faradios, si vamos a lo que sería continuidad, también esas escalas o esas unidades de medida también van a trabajar un voltaje. Pero por ahora concentrémonos solamente en diodo, Bien, entonces yo voy acá, gracias a los colegas que se van sumando, bienvenidos, saludos a todos. Entonces, miren, yo voy acá, atentos aquí, colegas. Miren, yo voy a compartir acá la cámara, el microscopio, donde yo puedo ver ¿qué? Donde yo puedo ver mi multímetro, ¿no? Mi multímetro ahí está, por el momento, en unidad de medida en diodo. Ahora, yo voy a cambiar, voy a poner voltaje. Yo pongo voltaje ahí. Bien, yo pongo voltaje. Y yo tengo por acá el multímetro, ¿no? El que tenía en la mano. Acá ustedes pueden observar. Aquí está, ¿no? Mi multímetro y lo tengo seleccionado en la unidad de medida en diodo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a corroborar lo que les estoy diciendo, lo que les estoy mencionando, para que usted por ahí sea su punto de partida de inicio. Entonces, déjenme tocar acá positivo y positivo y negativo y negativo. Déjenme hacer un buen contacto. Déjenme desconectar los cables prácticamente del multímetro que está suelto, ¿ya? He desconectado esos cables para poder medir directamente acá. Entonces, voy acá y voy acá. Bien, entonces estoy midiendo ahora el voltaje que prácticamente mi multímetro, el que está suelto, está suministrando cuando está en la unidad de medidas en diodo. Miren, ahí tenemos ¿cuánto? Tenemos 3.2 voltios o 3 voltios, digámosle 3 voltios, así en pocas palabras, 3 voltios. Entonces, ese porcentaje o ese valor, ese voltaje, me está dando ¿cuál? Me está dando este multímetro que está aquí, este de aquí. ¿Y lo tengo en qué? Lo tengo en la unidad de medida en diodo. Entonces, si yo ya comprendo esto, que cuando yo esté en esta unidad de medida, yo tengo un voltaje que usted puede ver acá en mi multímetro, pues ahí está midiendo, ¿no? Ahí está captando. Por acá estamos, ¿no? Ojo. Entonces, ya comprendemos esto. ¿Tenemos qué? Tenemos un voltaje cuando nosotros estamos en la unidad de medida en diodo. Muy bien. Esto va a ser algo muy importante que si usted está empezando, estimado colega, usted comprenda esto, que cada caída de tensión, que cada unidad de medida que usted haga en cualquier línea, en cualquier componente que se relaciona a un circuito integrado, pues
Este voltaje de tensión va a recorrer todo un lazo, toda una rama que se relacione a la línea. Muy bien, entonces comprender esto, tengo un voltaje. Ahora, ¿de qué me sirve esto, colegas? Muchos colegas se van a preguntar eso, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me va a servir a mí esto al momento de que yo esté midiendo una línea? Pues le va a servir de mucho, de que usted tiene que comprender qué es lo que está pasando cuando mide una línea. Bien, 2. Tenga en cuenta, estimado colega, que no todos los multímetros traen esta misma configuración. Ojo, no todos traen la misma configuración. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en otras ocasiones, en otros casos, en otros multímetros, cuando estemos en unidad de medida en diodo, el voltaje que va a sacar acá en los cables o el voltaje que va a estar sacando el propio multímetro va a ser de 1.5, ¿ok? 1500 milivolts. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, estimados colegas. ¿Por qué? Porque si usted trabaja lo que sería Android, es muy necesario que usted comprenda su multímetro, su herramienta, y que en diodo le esté sacando un voltaje de 3 voltios. Ojo, porque si no, no va a poder realizar mediciones, no va a poder captar la medición. Y siempre quizás le va a estar dando ¿qué? Le va a estar dando OL. ¿Ok? Empezamos por ahí. Preguntas, dudas, inquietudes, colegas, acerca de esto. Yo sé que muchos colegas quizás ya comprendían esto, sabían que en diodo tenemos un voltaje que va prácticamente a circular en el cable de nuestro multímetro, ¿no? Aquí esto dirían aquí. Bien, este es el multímetro que se tiene suelto. ¿Ok? Entonces, en la unidad de medida en diodo, aquí siempre va a existir un voltaje. Dependiendo del multímetro, podemos encontrar 3 voltios o 1.5. Es muy importante que usted comprenda esto, estimado colega. Más adelante, si usted se queda hasta el final, pues usted va a comprender el por qué. Bien, preguntas, dudas, inquietudes. Vamos a leer. Dice saludos desde Buenos Aires. Dice profe, saludos colega, ¿cómo estamos? Vladimir. Entonces, ojo, estimados colegas, lo que nosotros tenemos que comprender es de dónde nace ese voltaje, de dónde aparecen números acá, cómo es el retorno, qué es lo que aparece acá. El número que me aparece acá cuando yo ya estoy midiendo, ya sea el componente o sea una línea en general, ¿qué es lo que me dice acá? ¿Cómo pasó eso? Entonces, esto es lo que uno trata de compartir en esta pequeña clase, en esta pequeña lección. Entonces, ¿vamos bien? ¿Vamos mal? Interactúen ahí si vamos bien para seguir avanzando, ¿no? Hemos visto que en diodo tenemos un voltaje en nuestro multímetro. Ojo, usted tiene que comprender esto. Si usted compra un multímetro en el manual de servicio, en el manual de servicio del multímetro, usted va a poder ver ahí. Pegue una inspección ahí, una inspección, lea ahí el manual. Y ahí va a decir, en cada unidad de medida, le dice las especificaciones o voltaje que va a trabajar el multímetro, ¿no? Entonces, eso le va a servir para que usted pueda comprender su herramienta. Bien, ahora, es muy fácil nosotros comprender el diodo. Si nosotros comprendemos de cómo funciona el diodo, la unidad de medida en diodo, o en sí, el diodo en común, el componente, es muy fácil para nosotros dar soluciones también cuando estemos en fallas de backlight. Si comprendemos de cómo en realidad funciona el componente del diodo, de cómo es el funcionamiento del componente y la unidad de medida en nuestro multímetro. Entonces, ¿va a ser qué? Va a ser muy útil que usted comprenda esto. Y para un diagnóstico de backlight en pantallas LCD o equipos que trabajen con pantallas LCD, si usted comprende la unidad de medida en diodo, usted ya va a dar reparaciones fáciles y sencillas sin tanta complicación. No sabía lo del voltaje, profe, dice Diego. Saludos, colega Diego. Saludos, profesor. Éxito, dice por acá Alexander Murillo. Gracias, saludos. Entonces, miren, ojo, ¿ya? Bien, ahora, prácticamente nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Comúnmente, vamos acá, vamos a compartir por acá. Vamos a dejar ya este multímetro, lo vamos a dejar a un ladito, ¿no? Entonces, vamos acá. Ese era solamente para prueba, ¿no? O sea, para que usted pueda ver. Miren, vamos acá. Entonces, aquí estamos ya en una placa, ¿no? En lo que todo el mundo, o sea, quiere es trabajar en placas, dar soluciones. Yo sé que muchos colegas quieren eso, pero primero tenemos que tener un conocimiento de qué medimos. O sea, cuando vamos a medir que haya tensión, ¿qué medimos? ¿Qué es eso? Y así nosotros podremos seguir avanzando ya, o sea,
con algo más de conocimiento, tener algo claro de qué vamos a medir o qué es lo que está pasando. Nosotros medimos aquí un componente, o sea, identificación de componentes. Yo sé que muchos colegas ya los identifican, ¿no? O sea, ya estaría por demás. Vamos acá, que quiero ir leyendo los comentarios. Ok, entonces tengo acá, miren, yo tengo aquí, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo tres componentes. Tendría que un diodo, tengo acá una bobina, comúnmente una bobina, teóricamente sería un inductor, pero llamémosle bobina, porque eso ya siempre lo hemos venido diciendo, ¿no? No vamos a entrar acá a mucha teoría ni nada, cosa por el estilo. Cada quien tiene lo suyo, cada instructor tiene lo suyo, ¿no? Cada quien tiene su conocimiento. Bien, entonces tenemos un diodo, bobina y un condensador. Listo. Fácil de interpretar, fácil de identificar los componentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Pues si yo vengo y mido aquí en diodo, voy a cambiar a diodo mi multímetro, ¿ya? Yo mido aquí en diodo, pues si yo mido aquí, por la configuración yo ya puedo ver que este componente, el diodo prácticamente, porque estamos en diodo, ¿no? Prácticamente está, ¿qué? Está en polaridad invertido. ¿Qué quiere decir esto? Si yo mido aquí, ojo, estimados colegas, si yo mido aquí, no estoy midiendo ni al diodo, ni a la bobina, ni al condensador. No estoy midiendo a ninguno de estos tres componentes. Yo voy a medir es este lazo, esta línea que está aquí y esta otra línea que está acá. Prácticamente existirían dos líneas que yo voy a hacer el recorrido en unidad de diodo. Bien, entonces miren, si yo voy acá y voy a medir en diodo, ojo, voy a medir en diodo. Voy a medir aquí en diodo, prácticamente. Si yo hago esto, sin importar que aquí esté el componente, yo tengo que tener en cuenta que no estoy midiendo es al diodo solo. En este caso no estoy midiendo al diodo. En este caso estoy midiendo es la línea. ¿Listo? Esto usted tiene que tener en cuenta, estimado colega. Aquí nosotros estamos midiendo es la línea. Bien, estamos midiendo la línea. Ok. Entonces, de esta manera nosotros podemos seguir avanzando en lo que sería la interpretación de la unidad de medida en diodo. Si yo me he ido ahí, ahora, ¿qué es lo que está dando ahí? ¿Qué es lo que me está dando? Me está dando una señal de referencia de 500 milivolts. Pues prácticamente esa caída de tensión, eso lo que me dio ahí, no es que me esté dando ninguno de los tres componentes que están ahí. Porque teníamos un diodo, teníamos una bobina y teníamos un condensador. Entonces, la unidad de medida en diodo, cuando estamos en una línea en general, es otra historia que nosotros tenemos que comprender cuándo está bien y cuándo está mal. Entonces, vamos acá. Miren, ahora vamos a compartir acá. Bien, estamos por acá. Déjenme abrir el live por aquí en mi teléfono para así yo poder ir interactuando con lo que sería los comentarios, ¿ya? Yiximar Rojas dice, saludos compañeros desde Cúcuta, Colombia. Saludos, ¿cómo estamos? Correcto, colega Diego, mi hermano, sí, ya vamos a ello, sí, tranquilo, mi hermano, pero igual gracias, ¿ya? Gracias por el aporte ahí, colega Diego. Muy bien, entonces continuemos acá, colegas. Juan Flavio Mendoza dice, hola, profe y compañeros, buenas tardes, saludos, gracias por compartir, colega Juan Flavio. Vamos acá. Entonces, nosotros tenemos aquí ya la simbología del componente. Prácticamente esta sería la simbología del diodo, ¿no? Estamos hablando en diodo en general. Entonces, yo miro acá el componente, o sea, ya sabemos que aquí está el componente. Vamos acá. Atentos aquí, colegas. Bien, entonces tenemos aquí la simbología en un plano esquemático. Aquí tenemos. Entonces, hay que tomar en cuenta que el diodo, el componente, tiene polaridad. ¿Qué quiere decir eso? Pues prácticamente tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. Bien, este sería su lado positivo y este sería su lado negativo, ¿no? Prácticamente su ánodo y su cátodo, o negativo y positivo, o positivo y negativo, como usted lo quiera interpretar. Ahora,
Miren, estimados colegas, esto lo que nosotros tenemos que comprender. Ya sabemos que cuando yo voy a medir el componente, mi multímetro, ojo, estimados colegas, mi multímetro está por acá. Aquí está mi multímetro, ¿ya? Entonces, mi multímetro prácticamente me está suministrando un voltaje. Ojo, pongámosle solamente 3 voltios. 3 voltios, ¿ya? Tenemos 3 voltios. Aquí nosotros tenemos nuestro multímetro, pues prácticamente siempre va a ser su punto de partida. ¿Cuánto? 0. Pues aquí me va a salir OL o Open. Listo, todavía no ha medido nada, está en 0, no hay ningún consumo. No hay ningún tipo de consumo todavía porque no he medido nada. Entonces, sabemos que nosotros tenemos nuestras puntas o nuestros cables que van a estar desconectados a la unidad de medida, el cable rojo y prácticamente el común, la tierra, ¿no? De esta manera. Entonces, ¿qué pasa aquí, estimados colegas? Cuando nosotros vamos a medir al componente solo, nosotros vamos a inyectarle un voltaje al componente. ¿Por qué? Porque en la misma unidad de medida hay un voltaje, hay un DC, se le conoce DC. ¿Bien? O puede ser VDC, voltaje más corriente directa, porque si hay voltaje, hay corriente. Si hay corriente, hay voltaje. Esto estaría por demás. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Medimos al componente en polaridad directa. En pocas palabras, nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando medimos al componente? Ojo, para que usted le encuentre sentido, primero interpretemos la unidad de medida del componente solo. Después pasamos a la placa en una línea en general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues mi cable rojo, pues prácticamente de mi multímetro le voy a llevar acá. Listo, le llego acá. ¿A dónde? A la línea positiva del diodo. Listo, al ánodo. Y prácticamente acá, el cable negativo. Y ahora, ¿qué sucede aquí? Nosotros, colegas, comprendemos que existe un voltaje. Otra vez les repito, existe un voltaje. Y este voltaje, pues prácticamente tiene que pasar por el componente. ¿Para qué? Para que así retorne esa señal y me diga que está bien este componente. Bien, entonces aquí yo voy a suministrar o le ingreso un voltaje de 3 voltios y prácticamente a su salida al cátodo, esto se cierra. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que prácticamente yo estoy suministrando un voltaje por la línea positiva del componente y el voltaje es atraído por la línea negativa, pues prácticamente tiene que pasar el diodo, ¿no? Tiene que pasar. Y finalmente, cuando esto sucede, cuando esto pasa, es lo que me va a mostrar acá en mi multímetro, que me va a decir, hey, consumió 520 milivolts. Lo que retorna mi multímetro, lo que yo veo en mi multímetro, pues prácticamente es lo que consumió el componente. ¿Para qué? Para que eso fluya. Bien, ¿cómo se conoce? Pues se conoce que aquí esta barrera se le conoce como zona de detección o zona de agotamiento. Y con este voltaje, con este potencial eléctrico que yo le estoy suministrando, pues prácticamente rompo esa barrera, pero para que esto pase hay un consumo que el diodo queda. Entonces prácticamente lo que me aparece en mi multímetro, lo que retorna en mi multímetro es la caída de tensión o el consumo que generó el componente. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Si yo invierto acá las puntas, pues prácticamente me va a dar OL. ¿Por qué? Porque acá yo tengo la barrera de protección, ¿no? Si hablamos de esta manera, aquí. Entonces, si yo invierto, ya no podría medir nada. ¿Por qué? Porque yo voy a estar enviando ahora 3 voltios por acá, por el cátodo, pero el cátodo necesita más que 3 voltios para romper su barrera y dejar que retorne. ¿Ok? Si esto pasaría, pues el diodo ya estaría en corto. ¿El diodo puede estar en corto? Sí, el diodo, el componente puede estar en corto. ¿Por qué? Porque tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. Entonces, si yo quiero enviarle por acá 3 voltios en polaridad invertida, yo quiero medir al componente, pues no voy a poder.
¿Por qué? Porque estos 3 voltios que me está dando mi multímetro en diodo no es suficiente para romper la barrera de protección. Pero si yo le inyecto un voltaje en polaridad directa o mido al componente en polaridad directa, pues los 3 voltios sí es más que suficiente. ¿Para qué? Para que rompa la barrera de agotamiento y pase, y finalmente este sea el resultado o el retorno, el consumo. Entonces, colegas, en pocas palabras, colegas, cuando nosotros medimos en diodo, lo que me aparece en mi multímetro es el consumo que generó un lazo o una línea, para que usted me pueda comprender. Bien, pero cuando medimos directamente al componente, pues en pocas palabras, lo que está consumiendo es el diodo. Listo, existen tipos de diodos que pueden consumir. Hablemos en general. Bueno, hablemos en general, no hablemos de tipos de diodos, hablemos en general. Un diodo, ojo, un diodo puede consumir aquí algo de 200 milivolts hasta 800 milivolts. Listo. En este consumo que existe, pues ojo, van a existir los tipos de diodo, ¿ya? Entonces, en este consumo va a estar los tipos de diodo. Bien, entonces, explicado eso, colegas, vamos acá, ahora, aquí, para que así usted pueda ir encontrándole sentido. Ojo, estamos solamente midiendo al componente. Miren, yo me he tomado el tiempo de ubicar componentes, de ubicar diodos acá, ¿no? Porque vamos a complementar la unidad de medida en diodos. Simple y sencillamente eso. Primero, vamos a comprender al componente. Bien, al componente. Entonces, de este lado sería su cátodo, de este lado sería su cátodo, cátodo. Bien, y aquí igual de este lado sería su cátodo, ¿no? Su negativo. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí algunos tipos de diodos, la verdad. No quiero hablar de tipos de diodos, pero aquí tengo algunos tipos de diodo, pero solamente vamos a complementar la unidad de medida al componente. Miren, atentos aquí, estimados colegas. Si yo hago esto, si yo mido aquí, ejemplo, vamos con el primero. Aquí, si yo mido aquí el componente en polaridad directa, pues prácticamente tengo una caída de tensión. Este valor, este consumo que me está dando en mi multímetro es lo que está consumiendo el diodo. ¿Para qué? Para prácticamente volver el voltaje o la tensión al multímetro. Listo. Entonces me dice que consumió 630 milivolts. ¿Qué quiere decir eso, colegas? Que este componente, este diodo que está aquí, pues prácticamente necesita 630 milivolts. ¿Para qué? Para romper su barrera de agotamiento. ¿Ok? Prácticamente, ¿por qué? Porque estoy midiendo en polaridad directa. A mano izquierda sería ¿qué? El ánodo, y a mano derecha estaría el cátodo, el negativo, positivo y negativo, polaridad directa, y entonces me dice, este diodo está bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque está consumiendo. Si aquí no consumiera, pues prácticamente el componente estuviera malo. Si aquí no consumiera, no hubiera nada. Yo dijera, el componente se abrió internamente. Pero ahora, ¿qué pasa si yo invierto las puntas? Ahora el positivo, el voltaje, le voy a enviar por el lado negativo del componente, y el negativo al positivo del componente. Y ahora sí yo tengo ¿qué? Yo tengo open light. ¿Por qué? Porque estos 3 voltios que estoy enviando por el lado cátodo, por el lado negativo del componente, no es capaz de ¿qué? No es capaz de romper la barrera de protección para que esto pueda circular. Entonces, si no es capaz este voltaje de romper la barrera de protección, pues siempre me va a dar ¿qué? Línea abierta, open. Ahí está, open, ¿no? Estamos midiendo al componente. Esto es muy fácil de interpretar, de comprender. Entonces, en pocas palabras, este componente estaría bien. Recuerden, estimados colegas, que el componente, el diodo, no tiene que dar valores de los dos lados. Ejemplo, si aquí invertido también me da valor, el componente ya falló, ya está dañado. El diodo solamente tiene que dar un solo valor en polaridad directa. Bien, en polaridad directa.
Muchos colegas se van a estar aburriendo y preguntando si esto a mí de qué me sirve. Si cuando yo mido en diodo, mido directamente a la línea y en polaridad invertida. Yo sé, estimado colega, pero sea paciente para encontrarle sentido a todo. Bien, entonces aquí tengo ya un diodo. Entonces me está consumiendo, ¿cuánto? 630, pongámoslo 630. Voy al siguiente diodo. Voy acá. Y este me está consumiendo, ¿cuánto? 530. Digámosle 530. Entonces, cada componente, dependiendo el tipo de diodo, pues va a consumir más o menos, ¿no? Pero lo importante es que nosotros vamos comprendiendo la unidad de medida. Aquí yo estoy midiendo directamente al componente. Si yo mido el componente me está consumiendo, ¿cuánto? 530 milivolts. ¿Ok? Necesita consumir eso. Necesita consumir eso. ¿Por qué consume eso? Porque aún el componente está bueno. O sea, tiene una pequeña resistencia y para romper, ojo, para romper su barrera de agotamiento o su barrera de protección, necesita consumir para que eso circule. Entonces, eso es lo que nosotros medimos en diodo. Prácticamente el consumo que me está haciendo el componente es porque está bien. Porque si él estuviera malo, si él estuviera en corto, pues no va a haber ningún consumo. ¿Ok? No va a haber ningún consumo o quizás va a ser un consumo demasiado bajo porque ya no necesitó consumir 500 o 1200 milivolts. ¿Para qué? Para poder circular. Cuando nosotros medimos en diodo, pues prácticamente el consumo es que necesita romper la barrera de protección, barrera de agotamiento de cualquier semiconductor para que el voltaje de mi multímetro retorne a la línea negativa de mi multímetro y se cierre el circuito. Y con eso pasa, pues, el multímetro me dice, hey, esta línea consumió tanto, o este componente consumió tanto. Si no hay consumo, ¿hay qué? Hay cero resistencia. ¿Ok? Hay cero resistencia. Para ser más resumido, vamos acá. Si yo voy aquí en unidad de medida en continuidad, solamente en continuidad. Entonces, si yo hago esto, pues prácticamente no. Aquí tengo cero resistencia porque estoy tocando mis puntas de mi multímetro directamente, ¿no? Cero resistencia. Pero ahora, si yo voy al componente, ojo, si yo voy acá al componente, pues prácticamente el componente no me va a dar continuidad. Miren, ¿qué me está dando? Me está dando es una resistencia. Bien, me está dando una resistencia. No me está dando es cero resistencia. ¿Por qué? Porque prácticamente el diodo jamás me tiene que dar continuidad. Si me da continuidad, pues ya está malo. Entonces, ahora invierto por acá y miren, ahora me da es open. Es open. No me está dando nada. ¿Por qué? Porque ahora el voltaje que está suministrando en la unidad de medida en continuidad, pues ya le estoy enviando ¿por dónde? Le estoy enviando por el cátodo. Y el negativo de mi multímetro lo estoy instalando ¿en dónde? En el ánodo, en la línea positiva del diodo. Entonces, pocas palabras, pues tampoco va a circular, tampoco va a pasar el voltaje que está circulando o que existe en los cables de mi multímetro en esta unidad de medida en continuidad. Pero acá sí me está dando, es que, ojo, sí me está dando, miren, sí me puedo, sería la palabra correcta, sí puedo captar, es una resistencia, pero en polaridad directa del componente. Ojo, polaridad directa del componente, miren acá, si yo mido aquí, miren la resistencia que me está dando, casi 1000 K, casi 1000 ohmios. Tengo 989 ohmios. Entonces, prácticamente, ¿por qué pasa eso? Porque si voy en continuidad o si voy en lo que sería en la unidad de medida en resistencia, pues me va a dar el mismo valor. ¿Pero por qué pasa eso? Porque le estoy enviando un voltaje en polaridad directa. Entonces, prácticamente hay una resistencia, ¿no? Hay una resistencia. El componente del diodo tiene tiene polaridad positivo y negativo. Jamás va a pitar discontinuidad de lado a lado. No pita continuidad. ¿Por qué? Porque internamente tiene una resistencia, tiene una barrera. Y para que el voltaje o la tensión, la corriente circule, tiene que romper esa barrera para que ahí él cumpla la función de ¿qué? De un semiconductor. ¿Ok? En pocas palabras, si está en polaridad directa, él recibe un voltaje y él
automáticamente deja salir. O sea, por la línea positiva ingresa un voltaje y por la línea negativa sale y retorna, mejor, perdón, no sería retorna, pasa esa línea, circula hacia un solo sentido. Bien, no puede retornar. ¿Ok? Entonces pasa acá lo mismo en esta unidad de medida. ¿Tengo qué? Tengo una resistencia bastante alta. Vamos a medir a otro componente acá, o sea, al mismo diodo, pero a otro. Vamos a medir acá. Polaridad directa, estoy en continuidad o en resistencia, que sería lo mismo, ¿no? Miren acá. Vengo acá, miren. Tiene resistencia, ¿no? Tiene una resistencia. No tiene, es prácticamente, digámosle, continuidad. En polaridad directa tiene resistencia. Me da una resistencia considerable, ¿no? Porque es un semiconductor. Mido acá el otro. Mido ahí. Miren, este me está dando open. ¿Por qué me estará dando open? Quizás lo estoy midiendo mal. Vamos acá. Vamos a invertir las puntas. Miro ahí. De los dos lados me está dando open este componente. Si me está dando open, a pesar que estoy en resistencia o en continuidad, pues prácticamente algo está pasando con este componente. Miren. ¿Por qué? Porque de los dos lados, en polaridad directa o invertido, me está dando eso open. Vamos a resistencia. Vamos a resistencia. Bien. Polaridad directa, miramos acá abajo. Me va a dar casi el mismo valor que me estaba dando prácticamente en continuidad. Ahora miren acá en resistencia. Me está dando, ¿es cuánto? Me está dando 2 mega. Prácticamente una resistencia bastante, ¿qué? Bastante alta, ¿no? Ahora si estoy en resistencia. Miren, cómo varía, ¿no? Tiene resistencia bastante alta. Voy acá al otro. 42K, tiene resistencia alta. Voy acá. ¿Y acá cuánto me está dando? Me está dando es 5 millones de ohms. Miren, estimados colegas. Lo que yo les trato de explicar o complementar con esto es de que el componente, el diodo, jamás tiene que dar continuidad y él tiene una resistencia. ¿Ok? Va a tener resistencia. ¿Por qué? Porque él es un semiconductor. Entonces, con el voltaje, con la tensión que se suministra, ya sea con mi multímetro midiendo al componente o cuando nosotros miramos el componente que está en polaridad directa, pues él recibe el voltaje y deja salir con total normalidad si está en polaridad directa. Por eso es que es un semiconductor. Perdón. Por eso es que es un semiconductor. Ahora, si hablamos de cuál, si hablamos del componente del condensador así poquito, él es resistencia infinita. Prácticamente él no va a dar ningún tipo de valor en resistencia. ¿Ok? Tampoco si yo le inyecto ejemplo, ¿no? Si yo le pongo, hablemos así, en serie, entre comillas, en serie, a un capacitor, yo le pongo en serie, le inyecto un voltaje de 2 voltios, pues a un extremo voy a tener 2 voltios y al otro lado yo le puedo conectar a una línea positiva, pero el voltaje nunca va a fluir. ¿Por qué? Porque el condensador o capacitor tiene resistencia infinita. Él, por más que el voltaje que circule en esa línea, pues si no sobrepasa del valor que soporta el componente, pues él no va a dejar pasar, porque tiene resistencia infinita. Pero a lo contrario de cuál, de un semiconductor, que es un diodo, pues él, con el potencial eléctrico que estemos midiendo, que estemos inyectando, rompe la barrera de agotamiento o la barrera de protección y el voltaje totalmente fluye a un solo sentido. Eso es lo que estamos viendo acá. ¿Ok? Por eso que yo mido en resistencia. Tengo una resistencia alta, pero no infinita, que sería muy distinto, ¿no? Infinita es que no hay nada. O sea, prácticamente tengo es aire en el medio. Resistencia infinita. Pero resistencia alta es porque sí puedo yo que medir la resistencia del componente porque es un semiconductor. ¿Ok? Explicado eso acerca del diodo, yo sé que usted ya lo va a tener de otra expectativa, de otro punto de vista sería, ¿no? En este caso de estos componentes, entonces la unidad de medida. Ahora, miren aquí. Acá tengo otro diodo. Vamos acá a diodo y complementamos con esto. Muy bien. Entonces, estamos en diodo. Entonces, si yo vengo y mido aquí este diodo, miren acá. Vamos a ver. No está tocando, déjenme ver. Aquí lo pegué con
con pega para que quede el componente, porque si no son bastante difíciles de medir. Creo que está aislado. Los contactos, espérense un momento, o ya están dañados. Bien, vamos acá. Siguen dando OP. Ahora sí, ya estoy midiendo. Miren, acá tengo otro tipo de diodo. Este es el famoso diodo Shocker que se conoce, que está en el sector de backlight. Entonces este es un poco, tiene su resistencia más baja, ojo, ¿no? Por eso que hay menos consumo. Menos, la palabra correcta sería, mientras menos resistencia tenga, pues menos consumo va a haber. ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario consumir más, porque ya va a ser el consumo más bajo para poder romper la barrera de protección, en este caso del componente. Y pasa lo mismo cuando estamos midiendo una línea en general. Quédese, colega, hasta el final y usted comprenderá mucho. Entonces, miren acá. Este solamente está consumiendo ¿cuánto? Pues 140 milivolts, prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo es más baja la resistencia de este componente, porque es otro tipo de componente, porque tiene que ser, es más rápido, porque está en un sector muy importante de lo que sería de backlight. En este caso, pues prácticamente va a tener menos su resistencia, ¿no? Mientras menos resistencia, menos consumo, ¿ok? Pero cuando estamos en las líneas principales, en la placa, pues nosotros decimos, ¿qué pasa? La línea está en corto, ¿no? Nosotros tenemos que comprender el por qué y cuándo la línea puede estar en corto, si estamos midiendo una línea en general. Entonces, miren acá, ¿bien? Ahora, si nosotros comprendemos esto, miren, ¿por qué creen que ustedes, aquí complementamos, vamos acá, ya comprendemos esto, ¿no? ¿Por qué creen que en algunas ocasiones ustedes miran, ustedes dan ese buen like, esa buena compartida de muchos videos de allá de la India, que cuando ellos tienen problemas de fallas de carga en esos equipos de gama baja, estos de teclitas, esos de por ahí, esos de gama baja, pues ellos no reemplazan al circuito integrado porque en algunas ocasiones está en un solo encapsulado, en otras ocasiones quizás no se consiga el repuesto, pues ellos ¿qué hacen? Ellos prácticamente instalan un diodo directamente desde el pin de carga, desde el puerto de carga de esta configuración. Vamos a hacer cuenta. Esta sería la línea V-Bus. Muy bien. ¿Ellos qué hacen? Pues ponen un diodo ahí. ¿Con qué fin ponen este componente? Alguien que me diga ahí. Si ya comprendemos nosotros que hay tipos de diodos que según, dependiendo del tipo de diodo, va a haber un consumo, ¿no? Ya hemos puesto acá. Incluso sabemos que hay un rango que un diodo va a consumir quizás de 0,200 milivolts a 0,800 milivolts. Muy bien. Esto sería en milivolts. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esto es una solución alterna de carga que dan muchos colegas cuando están empezando. Pero si comprendemos la configuración del diodo, es decir, si nosotros estamos en la línea V-Bus, nosotros sabemos que siempre va a existir, ¿qué? 5 voltios. Eso es lo que hacen los colegas. O sea, hay videos ahí, yo sé que ustedes han visto. Ustedes son fan de esos videos, ¿no? Que lo solucionan así fácil, sencillo, solamente con un componente y ya empieza a cargar. Este voltaje pues prácticamente va a estar ingresando desde el puerto de carga, ¿no? Ahí lo ponen a este componente en ¿qué? En polaridad directa. ¿Qué quiere decir esto? Pues por aquí va a ingresar los 5 voltios. Hagamos cuenta que este diodo va a consumir ¿cuánto? Para poder pasar estos 5 voltios va a consumir. Quizás va a consumir, pongámosle, va a consumir 500 milivolts. Listo. Si consumió 500 milivolts, pues prácticamente le ingresaba ¿cuánto? 5 voltios. ¿Cuánto habría a su salida? Pues acá prácticamente habría ¿cuánto? Habría 4.5. Listo. ¿Y esto a dónde le llevan estos 4.5? Directo al conector FPC de la batería o al pin de la batería. Y solucionado la falla de carga alterna. Acá. Ahí está.
Bien. ¿Por qué? Porque el diodo prácticamente se está quedando. Ojo, un solo componente, el diodo, no es un regulador, no es un rectificador. Para que sea un regulador, un rectificador, se le conoce que banco de diodos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en un solo circuito integrado existen muchos diodos internamente y ahí cumplen la función de un diodo regulador o un diodo rectificador. En un solo componente, aquí no es que está regulando, aquí no es que está recibiendo 5 voltios y regula o rectifica a 4.5. No, aquí simple y sencillamente, colegas, si comprendemos la unidad de medidas en diodo, sabemos que el diodo para dejar pasar los 5 voltios tuvo que consumir prácticamente 500 milivolts. Como consumió 500 milivolts, a su salida ya tuvimos ¿cuánto? 4.5. Con eso ya sería algo considerable, una carga alterna, solución alterna. ¿Para qué? Para que un equipo empiece a cargar. Ojo, no les estoy explicando, no les estoy motivando a que hagan este tipo de solución. Solamente les estoy explicando de cómo es el funcionamiento del componente del diodo. Por favor, comentarios, preguntas ahora. Con esto yo creo que está más claro que el agua de acerca de la unidad de medida. ¿De qué sucede? Preguntas, dudas, inquietudes, colegas. Preguntas, dudas, inquietudes, colegas. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Reaccionen ahí, comenten sí, no, avanzamos. Bueno, el silencio dice más que 1000 palabras y me lo ha dicho de todo. Bueno, espero que esté todo claro, colegas. Vamos acá. Profe, he visto que algunos casos ponen un diodo directo para que cargue cuando no está pasando esos 4.5 voltios, dice Cristian Marcelo. No, mi hermano, cuando ponen ese tipo de configuración, es esta de aquí que yo les estoy explicando, ¿ya? O sea, así es como ellos tratan de, digámosle, de regular o reducir el voltaje de 5 voltios de la línea V-Bus para que le llegues menos al pin de la batería, en este caso, ¿no? Esta configuración utilizan colegas cuando dan soluciones alternas. Yo también lo he hecho anteriormente cuando llegaban las cajitas musicales, las que son inalámbricas, portátiles. Entonces no se conseguía el circuito, ¿no? Entonces he hecho este tipo de configuración para una carga alterna sirve. Entonces, de esta manera es como es prácticamente apoyándose con el componente y tratando de que le llegue menos voltaje a la batería para que ella no sufra, para que ella no dañe. Pero ojo, no es un regulador, solamente es que él consume 500 para dejar pasar y ya hay una pequeña caída, prácticamente sería una pequeña caída de tensión, una pequeña caída de voltaje. Cristian Marcelo dice, profe, ¿qué beneficio tiene de poner el diodo directo en ese diodo? Es que no, mi hermano, es que no hay beneficio. Esta sería una solución alterna que optan muchos colegas. Bien, entonces, eso es lo que pasa con el componente. Y ahora muchos se van a preguntar, ¿y ahora a mí de qué me sirve cuando yo estoy en una placa? Complementamos aquí. Si ya sabemos, ojo aquí, último aquí en el componente, si ya sabemos, vamos es aquí, si ya sabemos que para que exista una caída de tensión, pues tiene que haber es una resistencia del componente o circuito integrado. ¿Por qué? Porque eso va a ser el consumo que me va a decir mi multímetro, ¿no? En este caso, nuevamente estoy midiendo a un diodo, a un componente, solo, a él solo. Entonces me dice, este componente está bien. ¿Por qué? Porque no está malo, no está abierto, no está en corto.
¿Por qué? Porque si estuviera abierto, hiciera esto. O L, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la línea se abrió, se rompió en el medio. Si fuera un corto, ¿qué creen? Va a tener cero resistencia. Cero resistencia, ¿qué es? Un jumper, es esto. Esto es un corto. ¿Ok? Aquí prácticamente no consumió nada. Esto es nada, o sea, consumió 000. Está en corto. ¿Por qué? Porque no necesita o no tiene, sería la palabra correcta, no tiene resistencia, prácticamente es un corto. Entonces, si es un corto, no va a consumir nada. Entonces dice, hey, esto es un corto, no consumí nada para regresar a mi multímetro. Esto, papá, es un corto. Cero consumo, cero resistencia en diodo es un corto. Esto es un corto. No hay nada de consumo, pero si ahora yo voy y mido el componente, pues ahora sí me dice que, hey, me dice, tuvo que consumir 500 para dejar pasar, porque si no, no pasa, porque este señor tiene una resistencia. Tiene que romper la barrera de agotamiento o barrera de protección que está internamente de él. Y para romper esa barrera y para que pueda circular el voltaje que estoy enviando con mi multímetro, pues tuvo que consumir ¿cuánto? 530 milivolts. Si no tiene resistencia, pues prácticamente no consume nada. Simple, sencillamente sería un corto. No consumió nada. Esto es cero resistencia corto. Consumió cero. Cero consumo. Aquí es cuando muchos colegas dicen o mencionan por ahí, cuando están midiendo en diodo, dice, ah, no, es que aquí estoy midiendo es voltaje cuando yo hago esto, si toco así. Porque aquí me sale, claro, si nosotros vemos ahí me sale V, voltaje, sí, pero en este caso es cero consumo, cero resistencia. ¿Ok? No consumió nada. Cuando consume es porque aún hay resistencia. Ojo, colegas, cuando consume en mi multímetro, ojo, en diodo, no les estoy hablando de consumos en las líneas principales inyectando voltaje. En este caso yo les estoy hablando es en la unidad de medida en diodo. Cuando hay un consumo de 30, de 40, de 60 milivolts, pues ya prácticamente la línea estuviera es como empezando a tener cero resistencia. Porque para que tenga una buena resistencia, el componente diodo o la línea tiene que haber un consumo un poco más alto. Ok, un poco más alto el consumo, de 500, 600, 800 milivolts. Entonces quiere decir que la línea tiene más resistencia y para que esto pueda fluir, para que esto pueda regresar en mi multímetro, tuvo que consumir 500, 600, 700 milivolts de los 3 voltios que tiene mi multímetro. Colegas, por favor, háganmelo saber si me están comprendiendo o es que de verdad estoy quizás compartiendo algo que no tiene sentido o es que les estoy haciendo perder el tiempo a ustedes. Esto es para los colegas que están empezando. Yo sé que muchos colegas ya comprenden esto, pero me gustaría saber de los 30 espectadores que estamos acá, si van comprendiendo o no. Dudas, preguntas, inquietudes, colegas, ahora. A ver, Juan Flavio dice, profe, pero se haría la extracción del IC para realizar la comunicación alterna con el diodo. Claro, correcto. O sea, si estamos hablando ya en una línea en general, nosotros tenemos que comprender que nosotros no estamos midiendo al diodo, sino solamente estamos midiendo es la trayectoria o el lazo de esa línea, solamente esa línea en específico, a un bloque de un circuito integrado, porque ahí ocurre la magia. Ya vamos a ir allá. Pero lo que yo quiero acá es que ustedes me comenten, me digan si vamos bien o no. De qué pasa. Ojo, una vez más, miren, cuando yo mido al componente, al diodo, es el consumo que necesita o que, sí, es el consumo que necesita para dejar pasar el voltaje que yo estoy enviando aquí. Es el consumo que necesitó el diodo, el componente, consumir para dejar fluir esta voltaje, esta señal que yo le estoy enviando aquí con mi multímetro. Si el diodo está abierto o si el diodo está en corto, pues prácticamente cuando yo mida el componente, pues va a haber es cero consumo. Prácticamente mi multímetro en diodo va a salir 0, 0, 0, 1. ¿Por qué? Porque no consumió nada. Cuando consume es porque aún hay resistencia, porque el componente está bien o la línea está bien. Pero si no hay consumo, consumió 0 voltios, 0, prácticamente 0, es porque la resistencia
desapareció, cayó a cero. Entonces, si resistencia cero, en diodo, consumo cero. Resistencia alta, resistencia considerado ok, en diodo tengo consumo de 500, de 400 milivolts. Preguntas, dudas, inquietudes, colegas. Sí, muy buena la explicación, dice Beto Cel, dice saludos, profe. Saludos, profe, dice por ahí, colegas, saludos, ¿cómo estamos? Entonces, eso es lo que está pasando en diodo. Bien, ojo, cero consumo en diodo, cero resistencia, la línea ya marchó. Consumo en diodo de 20, de 30, de 40, de 60, hasta 1200 milivolts o en algunos casos 1800, 2000 milivolts, dependiendo la línea que estemos midiendo, más resistencia, más consumo va a haber en mi multímetro en diodo. ¿Por qué? Porque va a necesitar consumir más para poder retornar el potencial eléctrico, prácticamente para poder chocarse o tocarse el positivo con el negativo. El positivo es atraído por el negativo. Entonces, cuando yo mido una línea, algo va a cambiar, pero cuando yo mido el componente solo, pues ya sabemos, ¿no? Polaridad directa, si el componente está bien, deja pasar el voltaje que está pasando por aquí. Si el componente está mal, línea abierta, open en mi multímetro en diodo. ¿Ok? Última práctica acá y pasamos a la placa. Espero de verdad que usted me vaya comprendiendo. Recuerde que cuando medimos en diodo, nosotros estamos enviando un pequeño potencial eléctrico llamado DC. ¿Ok? Voltaje más corriente directa, porque si tengo voltaje, tengo corriente. Si tengo corriente, tengo voltaje. Ok. Ahora, nuevamente aquí, última práctica, la verdad, con manzanitas. Y si de aquí usted no comprende, mi hermano, colega, ya no depende de uno. A pesar que esto es gratis, pero me gustaría que usted me haga un comentario y me dijera si estoy comprendiendo, si aprendí algo. Ahora ya quiero entrar al grano en la placa. Diodo nuevamente, mido aquí, voy a tocar. Ya no mide nada, el diodo se dañó, vamos a otro. No hay nada. A ver, creo que estoy midiendo en polaridad invertido. Bien. Ahora sí. Vamos acá. Trick, trick. Diodo nuevamente. Ahí tengo que, tengo una caída de tensión. Eso fue lo que consumió el diodo. Eso es lo que consumió el componente. Ojo. Si el componente estuviera malo, me diera OL, componente abierto. De los dos lados me da OL, si el componente estuviera malo. El componente entró en corto, pues prácticamente, ¿qué va a pasar? Cero resistencia, va a ser esto. No consume nada. Eso es cero. No hubo consumo. Ojo, eso es no hay consumo. Nosotros lo consideramos corto eso de ahí, ¿sí? Porque no consumió nada. Entonces, como yo tengo un corto, pues prácticamente cero consumo, no hay nada, ¿no? No hay nada, corto. ¿Listo? Más claro que el agua, no puede ser. Ahora sí, vamos acá. Placa. ¿Qué pasa aquí en la placa, colegas? Ahora sí, aquí le encontramos sentido a todo. Entonces, yo tengo aquí esta configuración. Si yo miro esta configuración, ahora sí, aquí ¿qué pasa? Aquí yo invierto mis puntas prácticamente. Aquí ya va a ser diferente, ¿no? Ya sabemos que medimos, cuando medimos una línea, ya es polaridad invertida, ¿no? Prácticamente el positivo de mi multímetro lo llevamos a tierra. ¿Listo? El negativo de mi multímetro le llevamos a la línea positiva prácticamente, ¿no? A la línea que queremos medir y ver qué sucede. Aquí ya los factores cambian. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente el voltaje que voy a enviar por aquí, que existe aquí un voltaje de 3 voltios en unidad de medida en diodo, pues prácticamente este voltaje lo voy a enviar a tierra, a ground, tierra. Entonces, por eso es que se llama, la caída de tensión se llama también en la placa, cuando medimos la placa, cuando medimos la línea, se le conoce como puesta a tierra. ¿Por qué? Porque mi voltaje positivo que existe aquí, lo llevo al blindaje, lo llevo a tierra. Entonces, por eso es que se le conoce puesta a tierra, o ground impedancia, como usted lo llame, o simple y sencillamente diodo
invertido. Listo. Invertido. Polaridad invertida. Entonces, estos 3 voltios que circula por aquí, yo le envío a tierra. ¿Y qué pasa? Pues él va a recorrer todo lo que es tierra. Va a hacer un recorrido así, pero por segundos, todo lo que es tierra. Buscando es ¿qué? Buscando su negativo. Porque este positivo prácticamente va a traer, pero este negativo, este de acá, del multímetro. ¿Por qué? Porque mi placa, ¿qué es? Mi placa ahorita prácticamente es una placa pasiva. Aquí no hay nada. Aquí no está siendo alimentada. Porque si esta estuviera siendo alimentada, y yo hiciera estos pequeños chistes en diodo o hacer esta unidad de medida en diodo y placa alimentada, pues voy a ocasionar que mi multímetro se me dañe. ¿Por qué? Porque voy a estar ingresando voltaje en polaridad invertida, ¿ok? Pero como mi placa prácticamente está desalimentada, sería una placa pasiva, pues esto de aquí, prácticamente la tierra, los blindajes, las GND, como usted lo interprete, prácticamente ahora sí, así como está, pues es insignificante, ¿no? Porque prácticamente no tengo cerrado el circuito, está desalimentada. Entonces, ¿qué es lo que hace mi multímetro? Pues mi multímetro me dice, esta es tierra, sí, pero no me interesa esta tierra porque estoy directamente a GND, prácticamente a GND. Lo que a mí me interesa es llegar a dónde, al negativo que existe activo de mi multímetro, que sería ¿cuál? Sería esta punta de acá. Y así es como va a ser todo ese recorrido. ¿Ok? Así es como va a ser el recorrido. Bien, espero que me estén siguiendo, espero que esté siendo bastante claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo inyecto el voltaje invertido en diodo, que ya sé que existe un voltaje de 3 voltios, pues el positivo de mi multímetro va a recorrer toda la tierra buscando una entrada, un camino más recto para llegar a dónde? Al negativo y así cerrar el circuito y decir aquí estoy. ¿Listo? Eso es lo que pasa cuando medimos diodo ya en una línea. Ojo, se le conoce como puesta a tierra por una impedancia o diodo invertido. Pero ¿cómo ocurre la magia? La magia va a ocurrir siempre y cuando exista un circuito integrado, porque si no existe un circuito integrado, jamás me dará una caída de tensión, porque nunca va a poder regresar el positivo al negativo y decir en mi multímetro, hey, hubo esta caída de tensión, esto fue lo que consumió para yo poder regresar. Bien, vamos acá. Mire, ¿cómo quisiera que aquí estén los colegas que están empezando, la verdad? En específico, los colegas que preguntan en grupos que por qué me da la caída de tensión a tierra, que es tierra, no es tierra, pues aquí es cuando uno ya tiene que encontrarle sentido a todo. Bien, entonces miren, polaridad directa. Si yo hago esto, bien, esto sabemos que es tierra, ¿no? Si yo hago esto, aquí voy a inyectar mi voltaje. Recuerde que mi voltaje es 3 voltios, lo que me está dando mi multímetro en diodo. Entonces, si yo voy acá, pues prácticamente, miren, me está diciendo, hey, consumió 530, pero no está consumiendo el diodo, no está consumiendo la bobina. A ver un poco más acá abajo. No está consumiendo el diodo, no está consumiendo la bobina, ni tampoco el condensador. Lo que me está consumiendo es un semiconductor que tiene que existir ¿en dónde? En un circuito integrado. ¿Por qué? Porque para que esto pase, tiene que existir un semiconductor. Listo, ahí vemos. Yo tengo una caída de tensión, pero no me está dando ninguno de estos componentes. Ninguno. Otro, pero ahí tienes un diodo, pero si nosotros somos buenos observadores, el diodo aquí está invertido. La polaridad está invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que el cátodo está a la línea. No puede pasar este potencial eléctrico que trabaja esta línea o alguna señal positiva que trabaje aquí, no pasa. ¿Por qué? Porque aquí tiene una barrera de protección infinita. No puede pasar. Al menos que supere el valor que trabaje el diodo. ¿Ok? Por el momento va a tener una barrera infinita. En esta configuración, el voltaje, la señal que exista por aquí, el voltaje, pues prácticamente tiene que una barrera infinita. No va a poder pasar. Acá estaría la línea A, la línea positiva, pero esta es a tierra, está GND. Entonces, esta señal nunca va a pasar. El voltaje nunca va a pasar. ¿Ok? Entonces, si yo mido aquí, estoy midiendo a la línea. Listo, a la línea, prácticamente a la línea. Si yo mido acá, de este lado, pues prácticamente tengo cero resistencia. ¿Por qué? Porque estoy tocando la misma línea. En este caso estoy tocando la misma línea, ¿no? Estoy tocando el mismo
blindaje. Si yo hago acá esto, pues cero resistencia, no me va a consumir nada. ¿Por qué? Porque no tengo ningún componente que se oponga al paso del voltaje o de la corriente que está suministrando mi multímetro en diodo. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Cero resistencia, cero consumo. Existe resistencia, existe consumo en diodo. ¿Por qué? Porque dice, consumió 530 para poder dejar pasar. Preguntas, dudas, inquietudes. Pregunta, dudas, inquietudes. Si usted, estimado colega, comprende esto, usted ya no encontrará dolores de cabeza en lo que sería fallas de Wi-Fi y por ahí en fallas de lo que sería radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque lo que ustedes, cuando estamos empezando, lo primero que vamos a medir es todo alrededor del circuito integrado que se relaciona a la falla que estamos enfrentando y encontramos líneas en corto, supuestamente en corto. Entonces, eso es lo que yo trato de compartir. Pero primero yo quiero que usted me siga esto y mañana en la otra lección, en otra clase, usted va a comprender y va a decir, ahora sí le encuentro más sentido a la simple unidad de medida en diodo. ¿Cuándo y el por qué? ¿Ok? ¿Cuándo y el por qué? Y si usted comprende de cómo funciona un diodo, usted va a comprender también de cómo dar solución bastante fácil y sencilla cuando tenga fallas de backlight. Así de simple. Bien, entonces vamos acá. Ok, entonces vamos a otro componente. Ver, este diodo está en polaridad directa. Vamos por acá, vamos por acá. Un diodo, donde hay un diodo. Ver, a 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 ver. Está la salida aquí. Vamos acá al plano esquemático. Esquemático, aquí. Ya. Aquí tenemos un diodo. Listo, estamos hablando de la unidad de medida en diodo. Entonces, ¿qué miro aquí yo? Pues prácticamente yo tengo aquí un componente llamado diodo, ¿no? Diodo en común. ¿Qué es lo que yo puedo mirar aquí? Que la línea positiva prácticamente se conectó ¿a dónde? Se conectó a la línea negativa del diodo, hablándole así, ¿no? Esta sería la línea positiva y el diodo, ¡boom!, le instalaron así. Pero yo miro que el lado negativo del componente, el lado negativo, el lado cátodo, le pusieron es a la línea positiva. Entonces, en este caso, yo ya por ley, yo determino este componente está es invertido, está en polaridad invertida, que prácticamente le pusieron para protección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues hasta aquí llega el voltaje, aquí ya no pasa. Aquí ya encuentro una barrera infinita, al menos que supere la capacidad de voltaje que soporta esta protección, ¿no? Aquí tiene resistencia ya se opone al paso de la corriente del voltaje. En este caso, pues está para protección. Ahora, el voltaje prácticamente va a llegar hasta aquí y finalmente pues el voltaje va a retornar, no puede pasar, pasa el inductor, finalmente por aquí mira un capacitor va a bajar, no puede, solamente va a almacenar aquí, ¿ok? Corriente va a almacenar ahí, listo, entonces finalmente va a regresar ¿a dónde? A un circuito integrado y acá llegó, muy bien, entonces tenemos aquí prácticamente en esta configuración dos componentes que se están oponiendo al paso del voltaje. Prácticamente que están es con una resistencia bastante alta y no van a dejar pasar el voltaje que circule en esta línea a tierra. Capacitor en esta configuración, resistencia infinita. Lo que sería el diodo en esta configuración, también podríamos decirle resistencia infinita. Al menos que haya una fuerte tensión aquí, una fuerte pico alto de voltaje y corriente para que supere y el diodo ahora sí deje pasar con total normalidad ese
voltaje a tierra para protegerse, ¿no? Pero en este caso estaría para protección. Entonces, cuando yo miro este tipo de configuración, pues prácticamente está en polaridad invertido. Entonces, cuando yo mido aquí, yo vengo con la punta de mi multímetro, yo vengo acá, prácticamente yo puedo hacer esto directamente al componente, pero ¿qué creen? No voy a medir el componente O. Yo pongo acá la punta de mi multímetro, la negra, y la punta roja voy a poner del otro lado del componente, porque físicamente va a existir, pero no estoy midiendo, ojo, no estoy midiendo ¿a quién? No estoy midiendo al diodo, estoy midiendo es esta línea. Todo este lazo estoy midiendo yo. Ojo, a ningún componente, estoy midiendo prácticamente a un bloque del circuito integrado. Listo, porque dentro del circuito integrado es donde están los semiconductores. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues prácticamente el voltaje que le envié por aquí, recorrió todas sus tierras, prácticamente hizo esto, recorrió la tierra y finalmente llegó al circuito integrado. Y en el circuito integrado, pues prácticamente, ahora sí, ocurre la magia. ¿A través de qué? A través de una resistencia y prácticamente, ahora sí el voltaje ingresó a la línea positiva donde yo tenía instalado, ¿qué? Instalado mi punta negativa de mi multímetro y ahora sí va a venir. Y finalmente esto tocó ¿a quién? A la línea negativa de mi multímetro y ahora sí la caída de tensión me va a decir es 600 milivolts. Eso consumió para que pueda regresar. Un ejemplo. Muy bien. Claro está que una vez que esto pasa, pues el voltaje va a intentar pasar por acá, pero por aquí no puede. ¿Por qué? Porque aquí encuentra resistencia infinita en el capacitor. Acá encuentra resistencia infinita. Acá en el diodo también va a llegar, también encuentra resistencia infinita. Y finalmente dice, el único camino tengo este de acá, el negativo de mi multímetro. Preguntas, dudas, inquietudes, colegas, ahora. Raúl Rosario dice, buenas tardes, bendiciones, saludos. Luis Ángel, saludos, saludos, colega, ¿cómo estamos? Ahora, en esta misma configuración, ya comprendiendo que estamos midiendo en diodo invertido y medimos lo que es el lazo o una línea en común prácticamente, aquí puede ser otros factores que puede presentar. ¿Qué puede ser que exista menos resistencia? ¿Qué quiere decir esto? Si usted está midiendo esta línea, como un ejemplo, la señal de referencia, ¿no? Los colegas que trabajan full con las imágenes de Hardware Solution, la imagen de Hardware Solution le dice, la imagen de Hardware Solution le puede decir, hey, esta línea en diodo te tiene que dar es 600 milivolts. Y usted va y mide la línea. ¿Y qué cree? Ahora le está dando esa línea 150 milivolts. Ahora, ¿qué se le viene a la mente con qué se le viene a la mente con lo que le he explicado o con lo que le he enseñado? ¿Qué estaría pasando aquí? Si la señal de referencia le dice 600 milivolts, usted midió la línea, ya comprende qué está midiendo. Prácticamente, si usted revisa y le da 150 milivolts, ¿qué está pasando? Cualquiera ahí. Alguien que esté desde el inicio encontrará sentido. Wilber Rodríguez, saludos, saludos, colega, ¿cómo estamos? Hay una fuga, dice Michael. Bien, hay una fuga. Por el valor que le llegó, usted, está bien, usted menciona, hay una fuga, está bien. Pero lo que yo le podría decir, ¿sabe qué está pasando, estimado colega? Está viendo es que menos resistencia. Así. ¿Por qué? Porque si la señal de referencia me dice 600 milivolts, supongamos que para que exista 600 milivolts, la resistencia quizás podría ser, borrar, la resistencia podría haber sido de la línea, ojo, de la línea, podría haber sido
digámosle 100K. Listo, 100K, la resistencia de la línea. Pero yo mido y ahora ya tengo yo 150 milivolts. A mí ya se me viene a la mente menos resistencia, menos caída de tensión. ¿Por qué? Porque la línea empezó a bajar su resistencia. Ahora yo tendría ejemplo, pongamos ejemplo, 50K. La resistencia ya es más menos. Menos resistencia, menos consumo. La línea en diodo, ¿ok? Menos consumo. Entonces prácticamente va perdiendo su resistencia. Y en pocas palabras, como dijo el colega Misael, fuga, se le conoce como fuga. Pero si le encontramos más sentido a esto, es porque la línea prácticamente está perdiendo ¿qué? Su resistencia. Su resistencia. Normalmente nosotros la llamamos fuga, ¿está bien? O sea, sí, tiene una fuga porque ya hay un menos consumo. Mientras menos consumo, pues la línea prácticamente menos resistencia. Menos resistencia nosotros la consideramos fuga. ¿Por qué? Porque ya consumió menos de lo normal para que la caída de tensión retornara. Entonces, si regresó 150 milivolts, hay una fuga prácticamente y hay menos resistencia. Mientras más resistencia, más consumo. Mientras menos resistencia, menos consumo en mi multímetro en diodo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando, colegas. Otro no encuentro sentido a todo esto. Comenten, colegas, ¿encontraron sentido o no? Entonces, aquí, complementamos aquí, miren. Nuevamente aquí, la última. De ahí pasamos a la práctica. Miren. La flechita roja. A ver. Flecha roja. La flechita roja es mi multímetro. El positivo. La flechita de color azul prácticamente es el negativo de mi multímetro, ¿ya? Para que usted me vaya siguiendo. Entonces, sabemos que este voltaje prácticamente va a recorrer todo lo que sería las GND, ¿no? Porque le he puesto invertido. Se le conoce puesta a tierra porque el voltaje positivo de mi multímetro, que aquí existe 3 voltios, va a recorrer todas las GND y finalmente va a llegar a este circuito integrado. Bien, a este circuito integrado. ¿Por qué llega al circuito integrado, Otto? Porque recuerden que todo circuito integrado prácticamente tiene su tierra. Por ahí va a ingresar. Ingresó al circuito integrado. Lo que el voltaje o la línea positiva de mi multímetro busca a modo rayo es el negativo de mi multímetro. ¿Por qué? Porque necesita retornar. Necesita retornar. Entonces, como la tierra, en este caso, está de la placa, ya está siendo alimentada con 3 voltios, todo lo que es GND, pues necesita llegar, cerrar circuito a un negativo que esté activo. ¿Cuál sería el negativo activo? Sería la flecha azul. Prácticamente la flecha azul, que sería la punta negra de mi multímetro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues prácticamente el voltaje ingresa al circuito integrado y por aquí existe una resistencia. ¿Sí? Prácticamente existen los semiconductores, ¿no? Y sabemos que los semiconductores tienen una resistencia. Y para que el voltaje fluya, pues tiene que haber un consumo. Entonces, prácticamente, aquí internamente en el circuito integrado, vamos a dibujar ahí como, así, vamos a dibujar aquí como un componente, ¿ya? Supongamos que acá llegó. Pues finalmente estaba conectado a la línea. Pues para consumir eso, para que consuma, pues tuvo que haber una resistencia internamente, consumió y ahora sí, retornó a dónde? Retornó a la punta negativa de mi multímetro, ¿no? La magia ocurre dentro del circuito integrado por los semiconductores. Entonces, finalmente regresó a la punta negativa de mi multímetro y finalmente, ¿qué creen? Finalmente, la caída de tensión, mi multímetro me dice, consumió este pequeño bloque, esta pequeña trayectoria o esta línea, consumió de 0 a 540, pongamos, milivolts. Entonces, quiere decir que la línea prácticamente estaría conectada y el recorrido, el componente que está dentro de este circuito integrado en un solo encapsulado, pues también estaría bien por la señal de referencia. Pero ahora,
Si trabajará o no, cuando ya le demos la orden, es otra historia. En este caso solamente estamos complementando, ¿qué? Complementando la unidad de medida en diodo. Ahora, si yo miro esta caída de tensión, pues yo podría decir que quizás esta línea tiene una resistencia, nuevamente acá, tiene una resistencia, pongámosle, de 10K. Listo, de 10K. Porque una caída de tensión considerable, ok, 10K, bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una resistencia más alta? Ojo, si tengo una resistencia más alta de la línea, puede ser una resistencia que sea, hablemos de 1 mega. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una resistencia más alta, colegas? En diodo, ¿la caída de tensión sería más baja o más alta? Si una línea yo tengo con una resistencia de 1 mega, sería la caída de tensión más alta o más baja. La caída de tensión. Suponiendo que la primera línea que me di me da en resistencia, me da 10K y en caída de tensión me dio 540 milivolts. Y ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una línea que tiene más resistencia? ¿La caída de tensión sube o baja? Si yo tengo una línea que tiene una resistencia de 1 millón de ohmios, ¿la caída de tensión sube o baja? ¿Qué pasaría, colegas? Genaro dice más baja, dice la caída de tensión. ¿Alguien más? ¿Alguien que me dé una opinión? ¿Alguien más, colegas? ¿Algún comentario? Fernando Rivera, sube, dice. Correcto, mi hermano, ahí nos quedamos. Correcto. La caída de tensión sube. Camilo, sube. Correcto, sube la caída de tensión. Si la línea tiene más resistencia, pues va a haber más oposición al paso de la corriente y el voltaje que está enviando mi multímetro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a consumir más para poder retornar, para poder darme la caída de tensión. Entonces, cuando la resistencia es más alta, la caída de tensión sube, porque mientras más resistencia haya, pues la caída de tensión más consumo va a tener, más alto va a tener. Por eso que si usted mide en los conectores FPC, donde existen las líneas del ON1, ON2, ID de lo que sería de pantallas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues la caída de tensión desde 1200, 1400, 1800. ¿Por qué? Porque hay una resistencia. La resistencia está fuera del circuito integrado. Entonces, cuando hay una resistencia más alta, pues la caída de tensión sube más. Bien, entonces miren, aquí complementamos esto. La caída de tensión que yo mido es solamente la trayectoria de este lazo, no todo lo que estoy cerrando aquí de color negro y listo. Esto es la caída de tensión que yo mido. Si existe una caída de tensión considerada ok, pues la resistencia de la línea también estaría ok. Si la caída de tensión es demasiado alta, pues quiere decir que la línea prácticamente tiene una resistencia alta también, ¿ok? Caída de tensión alta, resistencia alta de la línea. Caída de tensión demasiado baja, la resistencia de la línea está cayendo a cero, prácticamente estaría entrando en corto o en fuga, como comúnmente nosotros lo llamamos. Ok, nos vamos acá y complementamos. Miren, estimados colegas, aquí, entonces, si yo mido aquí, en diodo, esta línea, pues prácticamente me está dando ¿cuánto? Me está dando 525 milivolts en diodo, ¿ok?
Esta es la señal de referencia de una línea, ¿ok? De una línea. No sé a dónde esté conectada, pero yo sé que está conectada a un circuito integrado porque es el único que me puede dar esa caída de tensión, esa señal de referencia. Entonces yo mido aquí, estoy midiendo una línea prácticamente, en pocas palabras, una línea que está conectada a un circuito integrado. No estoy midiendo al componente, ¿ok? Porque ya estoy midiendo directamente en la placa instalado el componente. Ahora, si voy por acá, déjenme buscar. A ver, déjenme ver algún componente. Vamos primero a revisar aquí la resistencia de la línea, ¿ya? Vamos a ver la resistencia de la línea. Medimos la resistencia de la línea en polaridad directa. Positivo a la línea, negativo a tierra, ¿no? A GND. Vamos a ver. Esperamos que haga el cálculo. Muy bien. 1.000.000, ¿no? 1.000.000.4. Ok, eso tiene el valor de la línea, ¿ok? Entonces vamos a buscar otra línea por acá. Una línea que me esté dando una caída de tensión como que alta. Vamos por aquí. Ahora, ¿qué vamos a ver? Es una línea que me dé una caída de tensión alta. Eso es lo que quiero ver. Espérense un segundo, colegas. Déjenme ver por acá. Déjenme ver por aquí. Vamos a medir una línea. A ver si encuentro una línea con una caída de tensión alta y medimos la resistencia, ¿ya? 600, 600. Dentro del rango. Quiero una línea que me dé de 600 hacia arriba, que puede ser 800, 900, 1200 en diodo, ¿no? ¿Para qué? Para complementar y medir la resistencia de la línea y con eso terminamos, colegas. Déjenme ver. No encuentro ninguna línea con una resistencia alta. Ya, aquí tengo una caída de tensión bastante alta. Miren cuánto me está dando. 2600. Me está dando 2600 aquí en diodo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues tiene que, por ley, la resistencia también estar más alta. Mientras más resistencia, más consumo va a haber en diodo, ¿no? Porque la línea está más alta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Si anteriormente la otra línea me estaba dando 1.4 megaohmios, pues acá vamos a ver cuánto me está dando en resistencia esta línea. Déjame ver, ya me olvidé. Se me fue. Déjenme ver cuál es la línea, déjenme marcar y complementamos con eso. Y aquí está. Ya. Vamos a resistencia y vamos a medir la línea de resistencia, así encontramos sentido a todo. Medimos acá y vamos a ver. Vamos a esperar que haga el cálculo. Miren, me dio una resistencia bastante baja, la verdad. Debería darme una resistencia más alta. Vamos a tocar. 10K. Me está dando 10K. A pesar que la resistencia, ojo, a pesar que la resistencia esté baja, pero igual la caída de tensión me está dando más alta. Aquí es cuando muchos colegas igual se confunden. ¿Qué está pasando ahí? Cuando esto sucede, colegas, ojo, la resistencia está fuera del circuito integrado. A pesar que la caída de tensión me está dando 2200, que debería ser al contrario, la resistencia de la línea también subir hacia arriba, pero ¿por qué no sube? Porque la resistencia físicamente, la resistencia no me está dando el circuito integrado, sino me está dando la resistencia un componente que está en la línea, prácticamente está fuera del circuito integrado. Por eso es que la caída de tensión me da ¿cuánto? Me da 2600 milivolts y la resistencia de la línea me está dando 10K. Esto pasa mucho, colegas, cuando usted está midiendo en lo que son los conectores FPC de pantalla. Usted va y mide y le da 1200, 1300, 1400 en diodo y usted tiene que comprender que existe una resistencia es fuera
del circuito integrado. En el camino está una resistencia. Ejemplo, en lo que sería botón de Power Key, también existe una resistencia de 10K en la línea, y cuando usted mide en diodo los contactos o las antenas de Power Key, pues le está dando de 1200 a 1400. Y el componente está físicamente fuera en la línea. Ojo con eso. Por eso es que nosotros tenemos que comprender si en la resistencia le está dando el mismo circuito integrado o la resistencia le está dando el componente y más un circuito integrado, porque por ley tiene que estar conectado. Bien, espero, estimados colegas, que de verdad algo hayan aprendido acerca de la unidad de medida en diodo. Esto es solamente el inicio, que usted tiene que comprender de qué mide en diodo, ¿no? ¿Qué mide en diodo? ¿Para qué? Para de aquí a mañana que usted no comete errores y usted ir todo lo que le está pitando tierra, ir retirando. Que no todo lo que pita tierra prácticamente es corto. Acá la última unidad de medida. Ojo, vamos acá. Miren. Vamos acá. Vamos acá. Sabemos que prácticamente de aquí, de este circuito integrado, pasaría directamente al procesador, porque estamos en un circuito integrado que sería el PMIC. Aquí en estas salidas, ojo, aquí es cuando muchos colegas también se confunden. En estas líneas llamadas BUC, pues prácticamente vamos a encontrar caídas de tensión bastante bajas, que van es al bloque del procesador, ¿listo? Al bloque del procesador, al bloque del módem, de lo que sería el baseband de radiofrecuencia. Cuando usted esté midiendo aquí, estimado colega, ojo, no se confunda que estas líneas prácticamente hay algunas que les va a dar una caída de tensión, una señal de referencia baja. Miren, acá ejemplo, acá me está dando una caída de tensión de 200, bien, 230 milivolts en diodo. Esa no sería nada comparada a otras que vamos a encontrar. Ejemplo acá, mira acá. Esta caída de tensión está bien. ¿Por qué? Porque menos resistencia, menos caída de tensión. El valor va a ser más bajo. Mientras menos resistencia tenga la línea, la caída de tensión va a ser baja. Entonces, si usted mide aquí, pues está bien. Si usted mide acá, caída de tensión considerado ok. Vamos acá, vamos a otra placa. La más baja me dio de 170. No sería nada comparada con que vamos a encontrar en otros bloques, en otros sectores. Vamos por acá. Mira acá, ejemplo, aquí. Colega, cuando usted esté midiendo en diodo, tiene que comprender algo. La caída de tensión, si me da baja, es dos cosas. Una, está entrando en corto porque la resistencia está bajando, ¿no? La caída de tensión, por eso que baja también, porque la resistencia de la línea empieza a bajar. O dos, está midiendo una línea que necesita tener casi cero de resistencia. ¿Para qué? Para que por aquí pueda fluir una corriente. ¿Ok? Por aquí, mientras menos resistencia, más flujo de corriente. O sea, si usted comprende también al componente, a la resistencia, ¿no? La resistencia se opone al paso de la corriente. Al paso de la corriente, más no al paso del voltaje. ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Si usted tiene una resistencia, usted le ingresa, digámosle, 1.2, pongámosle 2 voltios con 500 mil amperes, ¿listo? Se opone al paso de ¿qué? Se opone al paso de la corriente, dependiendo del valor del componente. Pero si ahora el componente son de 10 ohmios, de 20, 30, de 1000 hacia abajo, pues más flujo de corriente va a haber, porque no va a haber quien se oponga al paso de la corriente. Pero si la resistencia es más valor, más alto, de 1K hacia arriba, pues sí se va a oponer al paso de la corriente. En pocas palabras, resumiendo, estimados colegas, cuando medimos líneas que me da caída de tensión demasiado baja, es porque hay menos resistencia de la línea. ¿Ok? Menos resistencia de la línea. ¿Por qué sucede eso? En este caso en específico, estamos en un bloque del PMIC. En un bloque del PMIC. ¿Por qué sucede eso? Es porque las líneas o llamadas salidas BUC, esas líneas trabajan con un voltaje bastante bajo, pero con una corriente bastante alta. Entonces tiene que haber menos resistencia para que el flujo de la corriente sea más rápido. ¿Ok? Por eso es que la caída de tensión es bastante baja, porque hay menos consumo, porque hay menos resistencia. Y por eso es que la caída de tensión le puede confundir muchísimo si usted no comprende de qué está midiendo o dónde está midiendo. ¿Ok? Entonces la caída de tensión en este bloque pues prácticamente está
súper bien. ¿Por qué? Porque yo he encontrado estas líneas en unidad de medida en diodo, en caída de tensión, que me dan hasta de 15 milivolts, 10 milivolts, como en este caso. Ahí está. Y si usted, estimado colega, usted está empezando y usted mira esto, usted recuerde lo que aprendió aquí. Si no miró el video completo, pues no le va a encontrar sentido. Mira aquí. 15 milivolts en diodo. Si yo voy a resistencia, mido la resistencia de la línea, ¿qué cree? Voy a tocar tierra por acá, voy a medir la resistencia de la línea. ¿Cuánto me está dando la línea en resistencia? Me está dando 31 ohmios. Alex Quiñones dice la ley de Kirchhoff. Bien, miren ahí, estimados colegas. ¿Se dan cuenta? Mientras la caída de tensión, ojo, estimados colegas, si la caída de tensión le da bajo, es porque hay menos resistencia. Si la caída de tensión le da considerada normal de 400, 500 milivolts en diodo, ¿es por qué? Es porque la resistencia del componente o del circuito integrado está bien, la resistencia. Por eso que cuando estamos diagnosticando equipos apagados, vamos junto de la mano, diodo y resistencia, diodo y resistencia, y comprendiendo el significado de la unidad de medida en diodo, que no todo lo que pita, que no todo lo que le da un valor bajo es corto. Este equipo prende con total normalidad, lo he cogido solamente para práctica. Ojo, la caída de tensión tenemos que saberla interpretar. ¿Por qué hay un valor alto y por qué hay un valor bajo en diodo cuando medimos una línea en común? Una línea. Cuando medimos al componente sabemos que existen tipos de diodos, que uno me puede dar el más bajo de 160 milivolts, el más alto hasta 800 milivolts. En ese rango que le menciono existen tipos de diodos, que uno va a consumir más y otro va a consumir menos. Pero el consumo que hace el componente o la línea es que necesita prácticamente romper esa barrera de protección o agotamiento y circular el voltaje y la corriente que está emitiendo ¿quién? Mi multímetro. Explicado esto, colegas, usted le va a encontrar sentido mañana cuando le explique ya relacionado a una falla. Mañana quiero compartir algo básico relacionado a una falla de Wi-Fi y algo de lo que es radiofrecuencia, porque estamos hablando de señal, ¿ok? De señales, ¿ok? De una AC, de señal alterna. Entonces yo quiero complementar lo que hemos visto hoy, quiero complementar mañana con lo que les voy a explicar. Y usted, estimado colega, ahí va a encontrarle sentido. Y recuerde, estimado colega, cuando medimos en diodo, estamos inyectando un potencial eléctrico, un potencial voltaje, corriente, estamos inyectando, que sería prácticamente un AC. Perdón, un DC. Un DC. Ojo, un DC. AC es corriente alterna o señal alterna. Estamos trabajando con un DC. El DC ya les expliqué de cómo está pasando, ¿no? De cómo está pasando. Mañana complementamos y ahí usted le va a encontrar sentido. ¿A qué hora es la clase mañana, la transmisión? A las 2 de la tarde, colegas. Quedará grabada la clase, dice, sí queda grabada, colegas, aquí en la página de Facebook y será compartida en el canal de YouTube. Preguntas, dudas, colegas, acerca de la unidad de medida en diodo. Preguntas, dudas, colegas, ¿por qué la unidad de medida que nosotros estamos trabajando a diario? Preguntas, dudas, inquietudes en diodo. Por favor, es ahora, estimados colegas. Preguntas, dudas, inquietudes en la unidad de medida en diodo. Cuando medimos una línea, es ahora. Pregúntenme. Alex Quiñones, bien, cuando es un comentario bastante grande hay que leer. Dice, Master, una pregunta. Usted tuvo la Bakú 909 y ahora tiene otra estación. La pregunta sería, para usted, ¿cuál de las dos estaciones de porta mejor en la pistola de calor para todo lo que uno quiere hacer? Alex Quiñones, mire, ojo, sí, cuando nosotros iniciamos con la Bakú, sí. Hasta ahora quizás estuviera, pero si no hubiese hecho
carbón, porque se carbonizó, porque hubo un cortocircuito, se quemó todo cuando estábamos iniciando, la verdad. Entonces ahí se quemó, se acabó, porque si no, quizás hasta ahora estuviera. Bien, entonces trabajaba muy bien, era una excelente máquina, la verdad, con ella yo empecé. Entonces trabaja bien. Y ahora, hoy en día, tengo una en la marca Qmóvil que también trabaja súper bien. ¿Ok? Trabaja súper bien. Cualquiera de las dos, mi hermano, créame que como yo siempre he dicho, o sea, para empezar, usted puede empezar con lo que sea. Lo único que tiene que tener es conocimiento, mi hermano, para que usted pueda sacarle provecho a todo. Yo tengo aquí, todas mis herramientas son chinas, quizás a la larga, Dios mediante, poco a poco quizás vaya renovando, ¿no? O sea, cambiando, pero cuando ya se dañen, porque ahorita están en buenas condiciones, siguen trabajando, sigo sacando fallas, no hay para qué cambiar por el momento. Profe, ¿hasta qué medida en Ognio sería considerado corto? Allá. Excelente colega Edwin Jacob. Pues para que sea un corto, mi hermano, para que sea un corto y a la línea de yo decir está mala, pues prácticamente nosotros tenemos que comprender qué es un corto, qué es un cortocircuito, qué es un cortocircuito. Si aquí yo estoy en resistencia, ¿no? Pues esto sería un corto. Dependiendo la línea, ojo, colegas, no se me van a confundir, depende de la línea. Yo vengo acá, mire mi hermano, esto sería un cortocircuito. Cero resistencia. Prácticamente tengo ahí, digámosle, 1 de resistencia. La resistencia que prácticamente es lo que me está dando es la resistencia de mis cables, de mis puntas. Esto es un cortocircuito. Esto es cero resistencia. Pero ojo, estimado colega, mire, ojo, por favor, no vaya a cometer errores. Nosotros tenemos que saber cuándo y dónde la línea está bien. Eso se les ha explicado en cursos, eso se les ha explicado, cualquier instructor le explica. Ahora, imaginémonos que usted está midiendo la línea principal, la que trabaja 4.4 voltios. Le da una caída de tensión de 120 milivolts. Usted va a medir en resistencia ahora. Seguro le va a dar una resistencia quizás de unos 400 a 500 ohmios. Pues prácticamente ahí, a mí técnicamente ya se me viene a la mente, pues esta línea está entrando en corto. ¿Por qué? Porque su resistencia va de picada hacia abajo. ¿Ok? Entonces, por eso que siempre se menciona que la unidad de medida en diodo tenemos que saber cuándo y dónde está bien. Cuándo y dónde está bien. En este caso, si yo mido en las salidas BUC, en las líneas BUC, que es la comunicación entre el bloque del PMIC y el bloque del procesador, con una alimentación de 1 voltios hacia abajo y con una corriente bastante alta, pues la caída de tensión va a ser bastante baja. ¿Por qué? Porque necesita un camino libre para que la tensión, la corriente, circule. Eso hay que tomar en cuenta, estimados colegas. Ojo con la caída de tensión y la resistencia de la línea o lazo o trayectoria o rama, como usted lo interprete. Cuando yo mido un componente que está conectado a 2 o a 3 o a más circuitos integrados, estoy midiendo la caída de tensión de todo ese lazo o rama. También se le conoce en teoría. En la práctica, línea. Listo, eso es todo. Todos los que están conectados a la línea. Una vez más, acá. Nuevamente, voy a medir ahora en diodo. Vamos en diodo. Complementamos aquí, colegas, y espero que hayan aprendido algo. Mido en diodo 42 milivolts. Mido en diodo 14 milivolts. Diodo. Mido en diodo 90 milivolts. Mido acá en diodo 390, ¿sí? 395, digamos, milivolts. Entonces, miren, ¿se dan cuenta de cómo la caída de tensión fue cambiando? Acá, listo. Entonces, yo tengo la primera, ojo, 43. La segunda, 14. La tercera, 90, 90. Entonces, esta línea, la línea 1,
la línea 2 y la línea 3, ¿qué creen? Me va a dar es una resistencia bastante baja. Si yo voy a la primera línea, donde me daba 40 milivolts, resistencia, vamos a ver, resistencia de la línea, ¿cuánto me está dando? 96 ohmios. Voy a la segunda línea, que me estaba dando la más baja, ¿cuánto me está dando? 30 ohmios. A la que me daba un poco más alta, acá la resistencia va a subir un poco, 140 ohmios. 1, 2, 3. Tres casos bastante bien detallados y comprender. ¿Se dieron cuenta? Cuando la caída de tensión va bajando, la línea va perdiendo su resistencia en escala. La primera línea que medimos me estaba dando ¿cuánto? Una caída de tensión de 40 milivolts. Medimos, me da una resistencia de 92 ohmios. La línea que me está dando 14 milivolts, medimos en resistencia, ¿cuánto me está dando? 30 ohmios. O sea, va en escala, ¿no? Más alto, más bajo, más bajo, más alto. La que me estaba dando 92 milivolts en ohmios, en resistencia, ¿cuánto me dio? 140 ohmios. ¿Se dan cuenta, colegas? Registren eso, por favor, apunten. Y si hay colegas de alumnos de otros, espero, mi hermano, que usted haya aprendido algo cuando medimos en diodo. La verdad espero. Y espero que mañana usted pueda complementar. Bien. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Ahora, ¿qué pasó con la que me dio una caída de tensión bastante considerable? Ok, era esta bobina, esta de aquí y esta de acá. Entonces, si yo mido aquí la resistencia de la línea, voy a medir. ¿Qué creen? 180K, 180.000 ohmios. ¿Qué creen la otra? Voy acá, déjenme tocar tierra. La otra era esta de aquí. Pero que haga el cálculo. 140K. Espero que sí le hayamos encontrado sentido, ¿verdad? Colegas, preguntas, dudas, inquietudes antes de irme, ¿ya? Por favor. Yo soy alumno, dice Wilber Rodríguez, excelente mi hermano. Excelente explicación, profe, gracias por sus aportes, gracias mi hermano. Luis R. dice, saludos, estimado Carlos, excelente explicación, gracias. Profe, estoy interesado en hacer revaling a RAM y CPU, tipo de sándwich. Y me entero una gran duda, ¿cómo marco el punto de guía del CPU? Eh, cuando usted baje la RAM, usted va a ver que en la esquinita del procesador, ojo, cuando ya baje la RAM, en la esquinita del procesador, usted va a poder observar una flechita así. Tric, tric, tric. Bueno, una más elegante, pero así va a estar. Así está, justo en la esquina del procesador. Esto va a poder ver cuando usted ya baje la RAM. Ese ahí le pone como punto de guía para saber para dónde va. Así va a estar. Este sería el IC. Ahí usted ya le marca que este punto de guía va hacia acá. Comente, colega Víctor Portillo. Bien. Más claro que el agua. Preguntas, dudas, inquietudes, colegas, acerca de la caída de tensión o en diodo cuando medimos una línea. Antes de irme. Última vez.
¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Bueno, espero que sí, colegas, la verdad. Víctor Portillo dice, ok, profe, dice, muchas gracias, lo entendí muy bien, un genio. Bien, mi hermano. Entonces, colegas, esto sería la unidad de medida en diodo, conocida como caída de tensión, señales de referencia, que nosotros técnicamente a diario utilizamos. Espero que con esta pequeña clase usted ya pueda comprender la verdad, qué es lo que mide en diodo, quién le da la caída de tensión, cómo pasa eso, cómo fluye, por qué me tengo una caída de tensión más baja, otra más alta, qué está pasando ahí. Ya sabemos que entra en acción también medir la resistencia de la línea. Mientras más resistencia, más caída de tensión. Recuerde que el consumo, los numeritos que aparecen en nuestro multímetro, es lo que consumió un componente semiconductor que puede estar físicamente solo, que sería el diodo, o incorporado, los transistores, en un circuito integrado. Y ellos son los que va a consumir. ¿Para qué? Para que el voltaje, el potencial eléctrico que le estamos enviando con mi multímetro retorne a mi pantalla y me diga, hey, este componente que estaba en esta línea X que estás midiendo consumió de 400, de 500, de 600 milivolts y se considera que la línea está conectada y está bien. ¿Por qué? Porque hubo ese flujo o esa recorrida de voltaje a través de mi multímetro y retornó a la pantalla y me dijo, tu consumo es de 640, un ejemplo y un aproximado. Espero que de aquí en adelante usted, estimado colega, por ahí pueda aportar en grupos, en páginas, en donde esté, cuando alguien pregunta qué es una caída de tensión, usted quizás ya con conocimiento de causa, aunque sería algo básico y simplificado, usted puede decir, esto es lo que mides en diodo invertido en una placa PCB. Amor y paz para todos, colegas. Bendiciones para todos. Nos vemos en un próximo en vivo. Mañana, el por qué expliqué tan detallado esto. Y si ahí usted no comprendió, chaulín. Como siempre he dicho, colegas, nunca dejen de estudiar porque la vida jamás deja de enseñar. Si a usted le gusta quemar pestaña y aprender en clases grabadas, tenemos a la preventa. Ahí está la información en el primer comentario. Nos vemos, colegas.